No podía creerlo. En medio del bullicio del club en Lleida, con la música retumbando en mis oídos como un latido descontrolado, sentí como mi ropa interior se deslizaba por mis piernas, traicionándome en el peor momento posible. Me quedé paralizada, el rostro ardiendo de vergüenza, mientras intentaba disimular el desastre con un movimiento torpe. Pero entonces ella apareció. Paula. Con una sonrisa que cortaba el caos como un rayo de luz en la tormenta. Me llamo Mónica. Y esa noche en el club, la noche eterna de Lleida. Una ciudad que siempre me había parecido un remanso de paz entre las colinas catalanas. Todo cambió. Había ido allí solo por una copa tranquila. Para ahogar las sombras de un día agotador en la universidad, donde estudiaba literatura con la esperanza de escapar de la rutina asfixiante de mi familia conservadora. Pero el destino, caprichoso como un viento del Pirineo, tenía otros planes. Paula, con su cabello rizado corto y esos ojos verdes que parecían ocultar océanos de secretos, se acercó con una naturalidad desarmante. ¿Necesitas ayuda?, murmuró. Su voz suave pero firme, extendiendo una mano que, en ese instante, se sintió como un salvavidas en medio del naufragio. Dentro de mí, un torbellino de emociones se desató. ¿Por qué yo? ¿Por qué en ese momento humillante? Me preguntaba si era una broma del universo. O quizás el comienzo de algo que no estaba preparada para enfrentar. Paula me ayudó a recomponerme en el baño, riendo con una calidez que disipaba mi mortificación. Sucede a las mejores, dijo. Y en sus palabras había una complicidad que me hizo sentir vista. Realmente vista. Por primera vez en mucho tiempo. Hablamos durante horas esa noche, sentadas en un rincón oscuro del club, mientras la música se convertía en un fondo lejano. Ella era de Barcelona, pero había venido a Lleida por trabajo, diseñando joyas artesanales que vendía en ferias locales. Su pasión por el arte me cautivó, hablaba de los colores de Gaudí como si fueran parte de su alma. Y yo, que siempre había soñado con escribir historias que capturaran el espíritu humano, encontré en ella un eco de mis propios anhelos. Pero en mi interior, una voz susurraba dudas. Mi familia, arraigada en las tradiciones catalanas, con mi madre rezando en la Seu Vella cada domingo y mi padre insistiendo en que el matrimonio era el camino seguro. No entendería esto. ¿Qué era esto? Solo una conversación, me decía a mí misma. Pero el roce accidental de su mano en la mía enviaba ondas de electricidad que me aterrorizaban y excitaban a partes iguales. ¿Era posible que, en una noche cualquiera, el corazón se abriera a lo desconocido? Paula me contó de su infancia en las calles empedradas de Gracia, de cómo había dejado atrás una relación tóxica que la había marcado. Pero evadía detalles, como si guardara un secreto que no estaba lista para revelar. Yo, por mi parte, compartí mis frustraciones con la literatura. Como las palabras de Lorca me hablaban de pasiones prohibidas que resonaban en mi pecho. A medida que la noche avanzaba, el club se vaciaba, pero nuestra conexión se intensificaba. Eres diferente, Mónica, dijo Paula, mirándome con una intensidad que me hacía cuestionar todo. ¿Diferente? ¿En qué sentido? ¿Porque no encajaba en el molde que mi vida me había impuesto? Dentro de mí, el conflicto crecía, el deseo de explorar esta atracción naciente chocaba con el miedo al rechazo social en una ciudad como Lleida,
donde las miradas juzgadoras eran tan comunes como las fiestas de San Jordi. Pero en ese momento decidí ignorar las voces internas. Intercambiamos números. Y al salir, el aire fresco de la noche me golpeó como una promesa. ¿Qué había empezado? Me preguntaba, caminando sola por las calles iluminadas por farolas antiguas. El corazón latiendo con una mezcla de euforia y temor. Los días siguientes fueron un remolino. Paula me escribía mensajes que iluminaban mi teléfono como estrellas en el cielo nocturno de Cataluña. Pienso en ti, decía. Y yo respondía con poemas improvisados, ocultando el torbellino de emociones que me invadía. En la universidad, mis amigos notaban mi distracción. Pero no decía nada, como explicar que una mujer había irrumpido en mi mundo, desafiando todo lo que creía saber sobre el amor. Mi mente volvía una y otra vez a esa noche, la vergüenza inicial transformada en algo mágico. Pero también el pánico sutil de lo que podría significar. ¿Era esto amor? ¿O solo una ilusión pasajera? Paula me invitó a una feria en el centro de Lleida. Y acepté, ignorando las advertencias internas que me decían que estaba jugando con fuego. Al llegar, la vi entre los puestos de joyas. Su sonrisa radiante bajo el sol primaveral. Me abrazó con naturalidad. Y en ese contacto, sentí un calor que me desarmaba. Paseamos por las calles, hablando de todo y nada, de los vinos de la región, de las leyendas de la Seu Vella, de cómo la vida en España podía ser tan vibrante y opresiva al mismo tiempo. Pero en mi interior, las dudas se acumulaban. ¿Qué pasaría si mi familia se enteraba? Mi hermana mayor, casada y con hijos, siempre me presionaba para que encontrara un buen hombre. Paula, sensing mi turbulencia, tomó mi mano. No pienses tanto, Mónica. Vive el momento. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de mi cobardía. Esa tarde, compartimos un beso robado detrás de un puesto. Suave y tentative, que me dejó sin aliento. Dentro de mí, el mundo se tambaleaba, era real. Era hermoso, pero también aterrador. ¿Estaba traicionando a quien era? ¿O finalmente descubriéndome? La noche cayó. Y nos separamos con promesas de más encuentros. En casa. Sola en mi habitación. El monólogo interno no cesaba, esto no puede ser. Pero, ¿por qué no? ¿Qué hay de malo en amar a alguien que te hace sentir viva? Las lágrimas vinieron, mezcladas con una alegría prohibida. Sabía que esto era solo el comienzo. Pero el peso de lo desconocido me aplastaba. Los encuentros con Paula se volvieron mi refugio secreto en Lleida. Cada vez que nos veíamos, en cafés escondidos o paseos por el río Segre, el mundo exterior se desvanecía, dejando solo el eco de nuestras risas y confesiones. Pero dentro de mí, el conflicto se profundizaba. ¿Cómo reconciliar esta pasión con la Mónica que mi familia conocía? ¿La que asistía a misas y fingía interés en los pretendientes que mi madre sugería? Una tarde, en un parque sombreado por olivos centenarios, Paula me contó más sobre su pasado. Tuve una novia en Barcelona, admitió, su voz temblando ligeramente. Terminó mal. Con mentiras y dolor. Sus ojos se nublaron. Y yo sentí un pinchazo de celos irracional hacia esa sombra desconocida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté.
intentando sonar casual. Pero mi interior bullía de inseguridad. ¿Era yo solo un rebote? Paula me miró con ternura. No quería asustarte. Esto es nuevo para ti. ¿Verdad? Asentí. Y en ese momento, la vulnerabilidad nos unió más. La besé. Un beso cargado de promesas. Pero en mi mente, las dudas gritaban, ¿estoy lista para esto? ¿Para enfrentar el mundo? Mi familia comenzó a notar cambios. Mi madre, con su intuición afilada como una navaja flamenca, me interrogaba durante las cenas. ¿Por qué estás tan distraída? Hija, hay un chico. Mentía, sonriendo forzadamente. Pero cada mentira era un cuchillo en mi conciencia. Dentro de mí. El monólogo era interminable, ella me hace feliz. Pero, ¿a qué costo? ¿Perderé a todos por esto? Paula. Ajena a mi tormenta interna. Planeaba escapadas, un fin de semana en las montañas cercanas. Donde podíamos ser nosotras mismas. Acepté. Pero el miedo crecía como una enredadera. En esa escapada. En una cabaña rústica con vistas a los Pirineos. Nuestra conexión se intensificó. Hablamos hasta el amanecer. De sueños y miedos. Paula confesó su miedo al compromiso. Marcado por su ex. Y yo compartí mi lucha con la identidad. Siempre supe que era diferente. Susurré. Pero en Lleida. Es como vivir en una jaula dorada. Sus brazos me envolvieron. Y en ese abrazo encontré paz temporal. Pero al volver, la realidad golpeó, un mensaje de mi hermana. Insinuando rumores en la universidad. Estás saliendo con una chica. La gente habla. El pánico me invadió. ¿Cómo lo sabía? Negué todo. Pero el semillas de la duda se plantaron. Paula notó mi distancia. ¿Qué te pasa? ¿Mónica? Preguntó en un café. Su voz teñida de preocupación. Le conté lo de mi hermana. Y su rostro se endureció. Si no estás lista. Lo entiendo. Pero no me mientas. Sus palabras me dolieron. Porque en el fondo. Sabía que tenía razón. Dentro de mí. El conflicto rugía, amor versus familia. Verdad versus seguridad. Decidí confrontar a mi hermana. Pero ella lo negó todo. Diciendo que era solo una broma. Era paranoia mía. La incertidumbre me carcomía. Una noche. Paula me invitó a una fiesta en casa de amigos. Allí. Entre risas y música flamenca. Vi cómo coqueteaba inocentemente con otra mujer. Los celos me cegaron. ¿Quién era esa? Espeté al salir. Paula se defendió, solo una amiga. ¿No confías en mí? La discusión escaló. Revelando grietas. Tú eres la que se esconde. Me acusó. Herida. Me fui. Lágrimas quemando mis mejillas. En casa. El monólogo interno era un torbellino. ¿Estoy sabotajeando esto por miedo? ¿O es real la amenaza? Al día siguiente. Me disculpé. Pero la tensión persistía. Nuestra relación se volvió un baile precario de pasión y dudas. Paula me regaló una joya que diseñó. Un colgante con una rosa catalana.
simbolizando nuestro amor. Lo acepté. Pero lo escondí de mi familia. Cada vez que lo tocaba, sentía una oleada de culpa y anhelo. ¿Por qué no puedo ser libre? Me preguntaba en silencio, mirando el techo por las noches. Paula. Sensing mi lucha. Me presionaba suavemente, dime a tus padres. Vivamos esto abiertamente. Pero el terror me paralizaba. En Lleida, donde las tradiciones pesaban como piedras antiguas, coming out parecía un suicidio social. Un día, recibí una llamada anónima, deja a Paula. O todos sabrán. El corazón se me detuvo. ¿Quién? ¿Mi familia? ¿Amigos de Paula? El pánico se apoderó de mí. Le conté a Paula. Y ella palideció. Debe ser mi ex. Es posesiva. El secreto salió, su ex. Ana. Aún la acosaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Grité, sintiéndome traicionada. Paula lloró, tenía miedo de perderte. En ese momento, el mundo se derrumbó. Dentro de mí, la rabia y el amor se entretejían, ¿cómo confiar ahora? Pero, ¿puedo vivir sin ella? La confrontación con Ana fue inevitable. Paula la llamó. Y en una reunión tensa en un bar de Lleida, Ana reveló detalles dolorosos de su relación pasada. Paula te mentirá. Como a mí. Salí corriendo. El corazón hecho trizas. Era todo una ilusión. En soledad. El monólogo era agonizante, la amo. Pero el dolor es demasiado. ¿Vale la pena? El peso de la traición de Paula me aplastaba como las torres de la Seubella bajo un cielo tormentoso. ¿Cómo había ocultado tanto? Ana. Con su mirada fría y acusadora, había plantado semillas de duda que germinaban en mi alma, convirtiendo cada recuerdo en un interrogante punzante. Dentro de mí, el conflicto era un huracán, el amor que sentía por Paula chocaba contra el muro de la desconfianza. Y cada latido era un recordatorio de mi vulnerabilidad. Intenté alejarme, ignorando sus llamadas. Pero Lleida se sentía pequeña. Asfixiante. Caminaba por las calles empedradas, evitando los lugares que habíamos compartido. Pero su presencia fantasma me perseguía. ¿Por qué sigo amándola? Me preguntaba en silencio, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia fina de otoño. Mi familia, ajena a todo, me presionaba más. Mi madre organizó una cena con un amigo de la familia. Un hombre correcto y tradicional. Lo soporté, sonriendo falsamente. Pero dentro, gritaba, esto no soy yo. Quiero a Paula. A pesar de todo. Paula no se rindió. Me esperó fuera de la universidad, con ojos rojos de llanto. Déjame explicarte, suplicó. La llevé a un banco junto al río, donde el agua murmuraba secretos antiguos. Contó todo, había sido manipuladora. La había aislado. Y al dejarla, había prometido venganza. No te lo dije porque quería protegernos, dijo, su voz quebrada. La creí. O quise creerla. Porque el vacío sin ella era insoportable. Nos abrazamos. Y en ese momento, el perdón surgió como un amanecer.
Pero el daño estaba hecho, la confianza era frágil como cristal catalán. Nuestra reconciliación fue dulce, pero teñida de sombras. Pasábamos noches hablando, desentrañando miedos. Paula admitió su cobardía: tengo miedo de perderte. Como perdí mi identidad en el pasado. Yo confesé mis inseguridades: en esta sociedad, amar a una mujer es un acto de rebeldía que me aterra. Dentro de mí, el monólogo era un lamento constante: ¿podemos sobrevivir a esto? ¿O el mundo nos destruirá? Decidimos ser más abiertas. Pero Ana reapareció, enviando mensajes amenazantes. Ella te usará. Escribía. El pánico me invadió de nuevo. En una fiesta familiar, el conflicto explotó. Mi prima, enterada por rumores, me confrontó: ¿es verdad lo de esa chica? Negué. Pero mi madre oyó. Esa noche, en casa, la discusión fue feroz. No en mi familia, gritó mi madre, lágrimas en los ojos. Mi padre callaba, decepcionado. Salí corriendo, refugiándome en Paula. No puedo más. Sollocé. Ella me sostuvo: lucharemos juntas. Pero dentro, dudaba: ¿estoy destruyendo mi hogar por amor? Ana escaló, publicó fotos antiguas de Paula en redes, con captions maliciosos. Lleida bullía de chismes. Amigos me evitaban. Y en la universidad, las miradas me quemaban. Paula, furiosa, la confrontó legalmente. Pero el daño emocional era profundo. ¿Por qué me pasa esto?, me preguntaba. Sola en la noche. El amor se volvía un campo de batalla, con heridas que no sangraban pero dolían igual. Decidí enfrentar a mi familia. En una cena tensa, confesé: amo a Paula. El silencio fue ensordecedor. Mi madre lloró: es contra nuestra fe. Mi padre: piensa en tu futuro. Salí destrozada, pero liberada. Dentro de mí, el torbellino: ¿he perdido todo? Pero, ¿gané mi verdad? Paula me esperó. Y en sus brazos encontré consuelo. Somos nosotras contra el mundo, dijo. Pero el alto trago llegó cuando Ana apareció en nuestra puerta, suplicando perdón. Te extraño, Paula. La rechazó. Pero vi un atisbo de duda en sus ojos. ¿Aún sientes algo?, pregunté, el corazón en un puño. Paula negó. Pero la semilla estaba plantada. Esa noche discutimos como nunca: acusaciones volaban, revelando inseguridades profundas. Tú no confías en mí, gritó. Tú me ocultaste todo, respondí. Me fui, el alma en pedazos. En soledad. El monólogo era agonizante: la amo tanto que duele. Pero, ¿es suficiente? Días de silencio siguieron. Cada uno una eternidad. Finalmente, Paula me escribió: ven al puente. Allí, bajo la luna, confesó: Ana fue mi error. Pero tú eres mi luz. Lloramos, perdonándonos. Pero el conflicto interno persistía: ¿podíamos reconstruir?
La reconstrucción de nuestra relación fue un camino empedrado de espinas y rosas. Como las leyendas de amor prohibido en la Cataluña medieval. Cada día en Lleida se convertía en una prueba, miradas desaprobadoras en la calle. Susurros en la universidad. Y el silencio helado de mi familia. Dentro de mí. El tormento era incesante. ¿Vale este dolor el amor que sentimos? ¿O estoy condenada a una vida de aislamiento? Paula y yo nos aferrábamos la una a la otra, creando un mundo propio en paseos nocturnos por el río Segre, donde el agua reflejaba nuestras almas turbulentas. No los necesito si te tengo a ti, le decía. Pero en el fondo, mentía. Extrañaba a mi madre. Sus abrazos cálidos en fiestas familiares, a mi padre. Su sabiduría callada. El rechazo me carcomía como un veneno lento. Paula. Sensing mi dolor. Compartía sus propias batallas. Mi familia en Barcelona me desheredó cuando salí del armario. Sobreviví. Y tú también lo harás. Sus palabras eran un bálsamo. Pero el vacío persistía. Un día. Recibí una carta de mi madre. Vuelve a casa. Hablemos. El corazón me dio un vuelco. ¿Era una trampa? ¿O una rama de olivo? Paula me animó. Ve. Por nosotras. Fui. Temblando. En la cocina familiar. Mi madre lloraba. No entiendo. Pero te amo. Mi padre agregaba. Danos tiempo. Salí con esperanza frágil. Pero dentro. El conflicto rugía. ¿Pueden aceptarme realmente? ¿O es solo piedad? Ana. No contenta. Escaló su venganza, filtró rumores en mi trabajo universitario, poniendo en riesgo mi beca. Puta lesbiana. Decían los anónimos. El odio me golpeó como una ola. Paula. Furiosa. La demandó. Pero el proceso fue agotador. ¿Por qué no nos deja en paz? Sollozaba en mis brazos. En ese momento. Vi su vulnerabilidad cruda. Y mi amor se profundizó. Pero el monólogo interno era un lamento. Esto nos está destruyendo. ¿Debo renunciar para protegerla? El clímax llegó en una noche tormentosa. Paula desapareció tras una discusión sobre mudarnos juntas. La busqué desesperada. Llamando a amigos. Recorriendo bares. Finalmente. La encontré en el puente viejo. Empapada. Mirando el río embravecido. No sé si puedo seguir. Murmuró. Su voz rota. El pánico me invadió. ¿Me está dejando? Confesó. Ana me contactó. Ofreció dinero para que te deje. La rabia explotó. ¿La consideraste? Negó. Pero su duda me apuñaló. Discutimos bajo la lluvia. Gritos mezclados con truenos. Te amo. Pero esto duele demasiado. Grité. Paula lloró. Yo también sufro. Pero sin ti. Nada tiene sentido. En ese puente. El mundo se detuvo. Dentro de mí. El torbellino alcanzó su pico. Amor. Traición. Miedo. Todo colisionando. La abracé. Y en ese abrazo. El perdón surgió como un rayo. Luchemos. Susurré. Volvimos a casa. Exhaustas pero unidas.
Pero el daño era profundo, noches de insomnio seguían. Con monólogos de duda, ¿sobreviviremos? Mi familia dio un paso, mi hermana me invitó a una cena. Incluyendo a Paula. Fue tensa. Con silencios incómodos. Pero un comienzo. Mi madre preguntó sobre Paula. Intentando entender. Dentro. Lágrimas de alivio, ¿es posible la reconciliación? Paula. Nerviosa. Brilló con su encanto. Y poco a poco. Las barreras cayeron. Ana. Finalmente. Se rindió tras la demanda. Mudándose lejos. El alivio fue inmenso. Pero las cicatrices permanecían. Nuestra relación se fortaleció en la adversidad. Con promesas de honestidad absoluta. Eres mi todo. Decía Paula. Y yo lo creía. Pero el conflicto interno no cesaba del todo. ¿Qué más nos deparará el destino? En una feria local. Paula me propuso, casémonos. Cuando sea legal aquí. El corazón me estalló de alegría y terror. ¿Estás segura? Asintió. Dentro de mí. El monólogo final, esto es real. A pesar del dolor. El amor vence. Acepté. Sellando nuestro futuro con un beso bajo el sol de Lleida. El eco de nuestra propuesta resonaba en mi alma como un flamenco apasionado. Pero el camino hacia la aceptación era un laberinto de emociones crudas y decisiones desgarradoras. En Lleida. Donde las tradiciones se entretejían con el progreso lento. Nuestra unión parecía un desafío al cielo mismo. Dentro de mí. El tormento culminaba, ¿puedo casarme con Paula? ¿Sabiendo que podría perder para siempre a mi familia? ¿O el amor exige este sacrificio? Los preparativos fueron un torbellino de alegría y agonía. Paula diseñaba anillos con rosas grabadas. Simbolizando nuestra resiliencia. Pero cada detalle avivaba mis dudas. Mi madre. Tras la cena. Vacilaba, llamadas esporádicas. Preguntas tentativas sobre Paula. Es buena persona. Admitía. Pero el pero implícito me hería. Mi padre guardaba silencio. Su decepción un peso invisible. En noches solitarias. El monólogo era un grito, los amo a todos. ¿Por qué elegir? Paula. Sensing mi lucha. Confesaba sus propios demonios, temo que me dejes por ellos. Su vulnerabilidad me rompía, la había herido con mis inseguridades. Nunca. Juraba. Pero el miedo persistía. Un día. Ana reapareció en un mensaje final, felicidades. Me rindo. El cierre fue agridulce. Liberándonos pero recordándonos el costo. El punto de quiebre llegó en una reunión familiar. Anuncié nuestra boda. Mi madre explotó, es un pecado. ¿Qué dirá la gente? Mi hermana defendió, es amor. Mamá. El caos reinó, gritos. Lágrimas. Acusaciones. Salí destrozada. Cuestionando todo. ¿Es egoísta perseguir esto? Paula me consoló, si no nos aceptan. Crearemos nuestra familia. Sus palabras eran fuego en mi alma herida. Días de aislamiento siguieron. Reflexionaba en el puente. Donde todo había culminado. El amor no debería doler tanto. Pensaba. Pero sabía que en España. En nuestra cultura de pasiones intensas.
El verdadero amor siempre luchaba. Decidí, confrontaría a mi familia una última vez. En su casa. Hablé con el corazón, Paula me hace feliz. Si me rechazan, perderán a su hija. Mi madre lloró. Abrazándome, no quiero perderte. Intentaré entender. Mi padre. Con voz temblorosa, danos tiempo. Pero ven a casa. El alivio fue abrumador. Un rayo de esperanza en la tormenta. Nuestra boda fue íntima. En un jardín con vistas a la Seu Bella. Bajo un sol benevolente. Amigos progresistas asistieron. Y sorprendentemente. Mi familia vino. Mi madre. Con lágrimas. Nos bendijo a su manera. Paula. Radiante. Juró, te amaré en las luces y sombras. Yo respondí, eres mi verdad. En ese momento. El monólogo interno se calmó, esto es redención. El dolor nos forjó. Los meses post-boda fueron de sanación. Mi familia se acercó lentamente, cenas compartidas. Donde Paula conquistaba con su calidez. Dentro de mí. La paz crecía, el amor vence prejuicios. Pero las cicatrices recordaban, la traición. El miedo. Todo había valido. Años después. En Lleida. Criamos una vida juntas, Paula con su taller de joyas. Yo escribiendo novelas sobre amores prohibidos. Nuestra historia inspiraba a otros. Un faro en la oscuridad. El final fue humano, no perfecto. Pero real. En el puente. Años después. Nos besamos. Recordando. Valió cada lágrima. Susurré. Paula sonrió y más. Dentro de mí. La certeza, el amor. Con sus conflictos y redenciones. Era lo más humano. Y en esa humanidad. Encontramos nuestra eternidad.